Hola y gracias por venir al 221B. Nos hemos metido en el fregado de nuestra vida y os vamos a contar cómo jugar a Mets Night, un juego de mesa de 1 a 4 jugadores en el que a través de sus diferentes escenarios podemos jugar partidas cooperativas, competitivas e incluso en solitario. Seremos uno de estos increíbles magos y caballeros y nos moveremos por un mundo fantástico enfrentándonos a orcos, dragones y también asediando ciudades. El juego ha sido publicado en español por SD Game hace unos años y publicó esta edición definitiva con todas sus expansiones. En este vídeo nos vamos a centrar en el juego básico para hacernos una idea de sus mecánicas principales para sentarnos en la mesa con más confianza, porque es un juego muy complejo por la cantidad de reglas que tiene. Así que más que nunca os recomendamos que aunque veáis este vídeo os leáis el manual porque el juego tiene tela marinera y tampoco vamos a profundizar en todo, ¿vale? Venga, comenzamos. Juegos de Mesa 221B, con Javi y Marta. El juego viene con dos manuales. Por un lado tenemos el tutorial del juego, y aquí tendremos una guía de iniciación a Mets Night. Y después tendremos el libro de reglas, que tendremos todas las reglas ya explicadas, y al final tendremos el listado de escenarios. Para jugar una partida elegiremos uno de estos escenarios. Cada uno de ellos nos indica la duración del mapa, objetivos, etc. Pero también nos indica el número de jugadores para el que está preparado el escenario y si es o no competitivo. Para nuestras primeras partidas utilizaremos primer reconocimiento, un escenario sencillo y de corta duración para que los jugadores se vayan acostumbrando a las mecánicas del juego. Si vais a jugar el tutorial con este primer escenario, la preparación es algo diferente a una partida normal, ya que no usaremos todas las cartas, los mercados serán más reducidos, etc. Nosotros os vamos a contar cómo sería una preparación de una partida normal. Para preparar la partida, lo primero es elegir el escenario que nos dirá qué losetas tenemos que utilizar. Tenemos tres tipos de losetas: la loseta inicial, que es de doble cara, las losetas de campo, que tienen la parte de atrás de color verde, y las losetas centrales, que tienen la parte de atrás en color marrón. Además, hay 4 de estas losetas que tienen una ciudad en el centro. El escenario elegido nos dirá cuántas losetas, si se mezclan o no. Por ejemplo, para el escenario inicial, las losetas de campo las mezclamos, retiramos 3 de ellas que se van a la caja y el resto las tendremos que dejar ordenadas por números. Para este escenario inicial nos dice que cojamos las 4 losetas de ciudad, las separemos del resto, mezclemos estas losetas, cojamos una de ellas al azar y después del resto de losetas centrales cojamos 2 de ellas, el resto a la caja y ahora esto lo mezclaremos así como podamos y ya tendremos nuestro montón de losetas centrales. Finalmente pondríamos las losetas de campo encima de las losetas centrales y ya tendremos nuestra reserva de losetas hecha. En Mets Night tenemos 3 tipos de mapa. El escenario nos dirá cuál vamos a jugar. Tenemos de tipo cuña, que jugaremos con la loseta inicial por el lado A y va a formar un mapa con un ángulo más estrecho. A partir de esta loseta inicial iremos colocando las siguientes losetas. Esta iría puesta así, esta iría puesta así y así iríamos formando el resto, nunca saliéndonos de la línea de costa. Los abiertos que jugaremos por el lado B de la loseta inicial y como veis pues ya pondremos 3 losetas alrededor de esta loseta inicial y formaremos un ángulo mucho más abierto. Y después tendremos los mapas abiertos pero que están limitados a 3 y 4 columnas. Ahora para la preparación tendremos que revelar 2 losetas. Revelamos la primera loseta y la colocaremos siguiendo los simbolitos que tenemos en las esquinas de la loseta, haciendo coincidir estrella con estrella y círculos con círculos. Y tendremos también que dejar orientada la loseta de tal manera que el número de la loseta quede en la misma posición que la letra de la loseta inicial, es decir, hacia abajo. Así que esta la podemos enganchar así, estrella con estrella, círculo con círculo y el número orientado. Sacamos la siguiente loseta y hacemos lo mismo. Hacemos una reserva con las fichas de monstruo, mazmorras, torres mágicas, fortalezas, ciudades, ruinas y aquí tenemos las fichas de mana. A medida que vayamos desplegando zonas del mapa iremos colocando estas fichas en las diferentes zonas. Por ejemplo, en la preparación de la partida ya tenemos 2 orcos acechándonos, así que tendremos que coger 2 de las fichas de orcos y colocarlas boca arriba en sus espacios. Dejamos cerca de los jugadores el tablero de fama y también el tablero de día y de noche. Empezaremos la partida por el lado de día.
Hacemos una reserva con los dados de fuente y cogemos tantos dados como el número de jugadores más 2. Como somos 2 jugadores, pues 4 dados. Lanzamos los dados y nos fijamos en el resultado. Al menos la mitad de ellos tienen que tener un resultado de color básico: rojo, verde, blanco o azul. Si hubiera mayoría de dados, por ejemplo, amarillos o negros, este resultado no sería válido y tendríamos que lanzar de nuevo los dados. Cuando el resultado sea el correcto, cogemos los dados y los ponemos en la fuente. El resto de dados los dejamos aparte porque puede que los necesitemos más adelante. Tomamos el mazo de cartas de acción avanzada. Nosotros siempre las tenemos fajadas, pero que sepáis que se diferencian del resto porque tienen este marco dorado. Las mezclamos bien, hacemos una reserva aquí con ellas y sacamos 3 cartas. Hacemos lo mismo con las cartas de hechizo, que son estas cartas moradas. Las mezclamos y revelamos 3. Las cartas de herida, estas no hace falta ni mezclarlas porque son todas iguales y las dejamos también aquí al alcance de todos los jugadores. Artefactos que tienen este tipo de marco y 2 bloques de texto. Las mezclamos y las dejamos aquí. Unidades tenemos de 2 tipos, las de élite, que son las doradas, y las básicas, que son las plateadas. Mezclamos estos 2 mazos y para la preparación sacamos tantas unidades básicas como jugadores más 2. Somos 2 jugadores, 4 cartas. Cada jugador elige un personaje y recibe su miniatura y su carta. Los jugadores reciben la ficha de iniciativa de su personaje y la pondrá al lado del tablero de día y de noche. El primer jugador en elegir el personaje será el primero en el orden de iniciativa. Cada jugador recibe sus 11 fichas de habilidad propias. Hay 2 fichas especiales, la de escudo blanco y de escudo negro. La de escudo blanco es para partidas cooperativas y la de escudo negro para partidas competitivas, así que si vamos a jugar una partida competitiva retiraremos la de partidas cooperativas. Y también el jugador recibe 2 cartas de ayuda con la descripción de sus habilidades. Los héroes reciben 6 fichas de nivel, que vienen marcadas con su escudo. Quitando esta que está en blanco, el resto tienen una numeración en la parte de abajo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Las vamos a ordenar del número más bajo y dejando abajo el número más alto: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Estas fichas las vamos a poner en esta zona de aquí de nuestra carta. Y la ficha que nos queda le damos la vuelta y lo colocamos en esta zona de aquí. Esta ficha será la ficha de mando y nos va a marcar el primer hueco que vamos a tener para colocar cartas de unidades. Cada jugador recibe las 16 cartas de gestas de su héroe, que están marcadas con el simbolito de su héroe en la parte superior derecha. Cogemos estas cartas, las mezclamos y formamos el mazo de gesta. Cada jugador roba a su mano 5 cartas del mazo, que son las 5 cartas que vienen marcadas en sus fichas. También recibimos las fichas de escudo. Cogemos 2 de estas fichas y colocamos una ficha en la zona 0 del marcador de fama y otra en la zona 0 del marcador de reputación. Dejamos al alcance de los jugadores el mazo de cartas de ayuda que necesitaremos para nuestros encuentros con monstruos, ciudades, etc. Tomamos las cartas de táctica. Tenemos el mazo de tácticas para la ronda de día y para la ronda de noche. Como ahora es la ronda de día, dejamos las de noche apartadas y revelamos las cartas de ronda de día. Estas cartas están marcadas del 1 al 6 y tienen efectos que se van a aplicar mientras dure la ronda, excepto la que tiene el número 1. El jugador más abajo en el orden de iniciativa es el primero en elegir una de estas cartas, después el siguiente, etc. Puede coger cualquiera de ellas, por ejemplo esta, y otro jugador podrá coger esta. El resto se descartarán, pero ahora el número va a marcar el orden de iniciativa. El que tenga el 2 irá antes que el que tenga el 6. Y evidentemente el que coja esta carta será el primero en jugar, pero no va a tener efectos durante la ronda. Las de ronda de noche las dejamos aquí al lado de la fuente para la siguiente ronda. Después de la preparación, que os habrá llevado un buen rato, nos ponemos con la partida. El objetivo del juego pues va a ser el que nos diga el escenario al que vayamos a jugar. Puede ser que tengamos que descubrir ciertas partes de terreno o asediar ciertas ciudades, ¿vale? El escenario nos lo va a indicar. En partidas competitivas se otorgarán puntos de fama en base a los logros conseguidos para determinar quién es el ganador.
para las partidas en cooperativo. En solitario nos dirán cuáles son las condiciones de victoria y utilizaremos un jugador virtual, pero esto del jugador virtual lo veremos al final del vídeo. Antes de meternos en faena, vamos a explicar varios conceptos muy importantes para entender bien el juego. Lo primero, las cartas y el maná. Las cartas nos van a permitir hacer acciones como movernos, atacar, obtener influencia y cosas así. En la esquina superior izquierda tenemos una serie de iconos que nos indican qué cosas podemos hacer con las cartas. Por ejemplo, esta carta tiene 3 iconos que nos dicen que la podemos usar para movernos, atacar o aumentar nuestra influencia. Las cartas que vayamos jugando las colocaremos delante de nosotros, boca arriba en la zona de juego. Además, las cartas tienen 2 acciones diferentes. Por ejemplo, marcha nos sirve exclusivamente para movernos. Tendremos 2 puntos de movimiento, pero si gastamos maná verde, nos moveremos 4. El maná se puede pagar de 3 formas, con fichas de maná, con cristales o con los dados de la fuente. Fichas y cristales se refieren a las piezas de maná de la reserva, aunque son conceptos distintos. Cuando usemos una carta, por ejemplo esta, que nos diga que ganamos una ficha de maná, en este caso azul, blanco, rojo, cogemos la ficha, habla de fichas, y la colocamos delante de nosotros en una reserva que hagamos para nuestras fichas. Iremos acumulando aquí las fichas que queramos y las podríamos utilizar para pagar cartas. Por ejemplo esta, si gastamos una ficha de maná verde, tendremos 4 de movimiento. Al final de nuestro turno, las fichas que tengamos que no hayamos utilizado volverán a la reserva, son efímeras. Cuando un efecto nos diga que ganamos un cristal, cogemos la pieza de cristal del color indicado, en este caso azul, y lo llevamos a la carta de nuestro héroe. Podemos pagar cristales para activar efectos de cartas, por ejemplo, un cristal rojo para aplicar este efecto. Los cristales, a diferencia de las fichas, no se descartan al final del turno, los iremos almacenando sin ningún problema. Eso sí, si en algún momento vamos a recibir un cuarto cristal de un mismo color, por ejemplo en este caso tenemos 3 azules y recibimos un cuarto cristal azul, ese cristal se convierte directamente en ficha y se descartará al final del turno si no lo gastamos. La otra manera que tenemos de gastar maná es con los dados de la fuente, podemos usarlos como pago. Cogeremos un dado de la fuente y gastaremos el maná correspondiente, en este caso de color verde. El maná de color negro dorado, tanto cristales, fichas como en dados de la fuente, se utilizan de 2 maneras diferentes. El maná dorado es para la ronda de día y se utiliza como comodín de otros colores. Podemos pagar el maná dorado como si fuera rojo, verde, azul o blanco. Pero el maná negro se utiliza durante la ronda de noche y nos sirve para potenciar los efectos de nuestros hechizos. Puede ser que durante nuestro turno queramos hacer algún tipo de acción y no tengamos las cartas necesarias para ello. Cualquier carta, excepto las de herida, las podemos jugar ignorando sus textos, como un punto de movimiento, un punto de ataque, un punto de influencia o un punto de bloqueo. Para ello simplemente las bajamos y las giramos para indicarlo. Por ejemplo, imaginemos que tengo estas 3 cartas en mano, pero ninguna de ellas me permite moverme y yo me quiero mover. Pues puedo bajar una de estas cartas a mi zona de juego, aplicar un punto de movimiento, pero para indicar que esta carta la he utilizado sin aplicar sus efectos, la giro. Y ahora os vamos a explicar cómo funciona una ronda. La partida se divide en rondas, tendrá tantas como indique el escenario que vayamos a jugar, y se irán alternando una ronda de día, una ronda de noche, día, noche, etc. Durante la ronda los jugadores jugarán por turnos siguiendo el orden de las fichas de iniciativa. En el turno de un jugador tomará cartas de su mazo de gesta hasta tener tantas como indique su ficha de nivel, y jugará cartas de su mano para realizar acciones como moverse, atacar, etc. Cuando termine de realizar acciones será el turno del siguiente jugador. Pero la ronda no termina cuando todos los jugadores hayan jugado su turno como en otros juegos. Aquí la ronda termina cuando un jugador tenga que robar cartas de su mazo y no queden. En ese momento puede omitir su turno y declarar el final de la ronda. Los demás jugadores jugarán su turno y acabaría la ronda cuando llegue el jugador que ha declarado ese final de ronda. O bien puede decidir seguir jugando con las cartas que le queden en mano y la ronda continuaría. Eso sí, si no puede robar cartas y no le quedan cartas en mano, obligatoriamente tendría que declarar el final de ronda. He entendido ya esto, espero, porque es verdad que al principio cuesta un poquito. Vamos al momento en que tenemos nuestras cartas en mano y vamos a jugar nuestro turno. Podemos hacer 2 cosas, podemos descansar para curarnos las heridas, pero eso lo veremos más adelante, o hacer el turno normal, en el que podemos hacer 2 acciones en este orden, un movimiento y acción. Para movernos jugaremos cartas de nuestra mano con el icono de bota. Por ejemplo, esta carta tiene varios iconos. Podemos atacar, obtener influencia y también movernos. Podemos jugar todas las cartas que queramos para acumular los puntos de movimiento. Partiremos de la zona del portal del tablero inicial y podremos movernos a los hexágonos adyacentes. Tanto en el tablero de día y de noche como en esta carta de ayuda tenemos el coste
en puntos de movimiento para entrar en los hexágonos dependiendo del terreno y también si es de día o de noche. Porque, por ejemplo, entrar en una llanura nos costará 2 puntos de movimiento, pero entrar en un bosque nos va a costar 3 puntos de movimiento, pero si es de noche nos va a costar 5 puntos de movimiento entrar en ese hexágono. También nos indica zonas en las que no podemos entrar de ninguna manera, tanto en zonas con lagos y agua como en zonas montañosas. No podemos entrar en zonas que tengan enemigos acechantes. Los orcos son acechantes, así lo pone en su tarjeta. Pero podemos movernos alrededor de ellos, es decir, por sus hexágonos adyacentes. Eso sí, si nos movemos alrededor de ellos, les estaremos provocando. Tendremos que detener nuestro movimiento inmediatamente y el enemigo nos atacará. Podemos entrar en un espacio de lugares de aventuras, como ruinas, guaridas de monstruo, lugares de aparición, etc. En este caso vamos a entrar en una guarida de monstruo y en su carta nos viene indicado si es un lugar de aventuras. Para entrar simplemente pagamos el coste de movimiento de la zona a la que vayamos a entrar, que es un espacio de colina, pagaríamos 3 puntos de movimiento. Podemos entrar en un lugar fortificado como por ejemplo esta torre mágica, que al estar adyacente revelamos un monstruo de color morado, pero al entrar se considera un asalto y termina inmediatamente nuestro movimiento. Podemos movernos a través de otros jugadores siempre que paguemos el coste de movimiento del terreno que estemos atravesando, pero si acabamos en la misma zona que otro jugador, se resolverá una pelea entre ellos. Cuando lleguemos al borde del mapa, podemos gastar 2 puntos de movimiento y explorar. Sacaremos la siguiente loseta del mazo y la colocaremos siguiendo las reglas de colocación que hemos visto antes. Cuando coloquemos una loseta tenemos que asegurarnos que está adyacente a 2 losetas ya colocadas, pero con las losetas de campo podemos hacer una excepción y colocarlas adyacentes a una sola loseta, pero esta a su vez tiene que estar adyacente a 2 losetas. Cuando coloquemos una loseta colocaremos fichas de lugares y monstruos cuyo requisito así lo indique la carta. Por ejemplo, en esta loseta sacaremos un orco merodeador boca arriba, y en la zona de la torre mágica sacaremos un monstruo de color morado, pero lo pondremos boca abajo. Si exploramos, por ejemplo, esta loseta de aquí, aquí tenemos un monasterio, y el monasterio tiene una regla especial que dice que saquemos una carta de acción avanzada y la colocamos en la zona de unidades, no en la zona de acciones avanzadas. Si colocamos una loseta de ciudad, sacamos la carta correspondiente a la ciudad y ponemos la miniatura de la ciudad del color, en este caso la roja, en el nivel indicado por el escenario. Después del movimiento podemos hacer una acción como por ejemplo interactuar con la localización en la que nos encontremos. Cada localización especial tiene una carta que nos indica las cosas que podemos hacer allí. Podemos obtener maná en las minas, reclutar unidades en aldeas y monasterios, curarnos en lugares mágicos, entrar en mazmorras. En fin, un montón de cosas. En este momento también podremos gastar cartas que nos permitan subir o bajar nuestra reputación. Esto lo marcaremos en el track de reputación. En base a nuestra reputación tendremos más o menos influencia que nos puede venir muy bien para reclutar unidades. Las unidades las podemos reclutar en aldeas y en monasterios, por ejemplo. Podemos reclutar a aquellas que tengan el icono correspondiente a la localización en la que nos encontremos. Estas solo las podemos reclutar en torres mágicas o en fortalezas. Y estas las podremos reclutar en un monasterio, así que si estamos en un monasterio, esta la podríamos reclutar. Y pagaremos 7 puntos de influencia. Para pagar la influencia para reclutar la unidad, tendremos que utilizar cartas de nuestra mano que nos den puntos de influencia. Pero además a esos puntos de influencia que tengamos, sumaremos o restamos dependiendo de nuestra reputación. Si tenemos una reputación positiva, sumaremos los puntos de influencia indicados y si tenemos negativa, los restaremos. La unidad que reclutemos la colocaremos en el espacio vacío marcado por nuestra ficha de mando. Al principio de la partida solo tendremos un espacio vacío para poner una unidad. Pero a medida que ganemos fama y lleguemos a una fila que contenga este icono, cogeremos la siguiente ficha de mando de nuestra carta de personaje, le damos la vuelta y ya tendremos un espacio nuevo para reclutar otra unidad. Las unidades nos van a dar habilidades durante la partida. Cuando utilicemos una de estas unidades, marcaremos con la ficha que está agotada y no podremos utilizarla hasta la siguiente ronda, momento en el cual volveremos a recuperar esa unidad. También podemos recuperar unidades si algún efecto nos indica que podemos hacerlo. Además, en los monasterios, entre otras cosas, podemos comprar la carta de acciones avanzadas que hemos puesto cuando hemos revelado el monasterio. Esta carta la podemos comprar por 6 puntos de influencia y si lo hacemos, la llevaremos
a la parte de arriba de nuestro mazo de gesta. En las torres mágicas podemos comprar un hechizo por 7 puntos de influencia y además tendremos que pagar un maná del color de la carta de hechizo, en este caso es de color azul. Cogemos la carta y la pondremos también encima de nuestro mazo de gesta. Otra acción que tenemos es combatir. Los combates se pueden iniciar por varios motivos. Si entramos en un lugar fortificado, fortaleza, torre mágica o ciudad no conquistado por otro jugador, nos enfrentaremos a los monstruos, perdiendo independientemente del resultado 1 de reputación. En lugares de aventuras como mazmorras, tumbas, guaridas de monstruos, anunciamos que entramos como acción y nos enfrentamos a todos los monstruos que hubiera. Por ejemplo, en este lugar de aparición revelamos 2 fichas marrones y nos enfrentamos a los 2 monstruos. En los monasterios, si decidimos quemarlos, bajaremos 3 puntos de reputación y robaremos la primera ficha morada de la reserva y nos enfrentaremos a ella. Si estamos al lado de dragones o de orcos, podemos establecer un combate con ellos. Aunque solo podemos entablar un combate por turno, eso no quita para que en nuestro movimiento podamos provocar a varios enemigos acechantes, como hemos visto antes, moviéndonos a su alrededor. Si provocamos a varios enemigos a la vez, lucharemos con todos ellos. Los combates se resuelven en varias fases. Lo primero es un ataque a distancia y asedio. Si aquí nos derrotamos, pasamos a la fase de bloqueo, en la que el enemigo nos ataca y tendremos que defendernos. Si no bloqueamos su ataque, vamos a la fase de asignación de daño y recibimos daño. Y por último, vamos a la fase de ataque normal para intentar derrotarlo por fin. Vamos a verlo. En la fase de ataque a distancia y asedio utilizaremos cartas y las habilidades de nuestras unidades para obtener puntos de ataque a distancia o de asedio. Pero si el lugar es fortificado, como por ejemplo esta torre mágica, solo podremos utilizar ataques de asedio y tampoco podremos girar cartas para obtener puntos. Vamos a ver un ejemplo de ataque a distancia contra este orco. Miramos nuestras cartas y tenemos estas, por ejemplo. Esta nos da ataque, pero no es ataque a distancia, así que en esta fase no nos haría falta esta carta. Aquí podría gastar maná y tener 3 de ataque a distancia, y con esta carta aquí, si gasto maná rojo, pues también tendría ataque a distancia o de asedio. Con estas 3 y estos 3 de ataque a distancia, o con estos 2 de ataque a distancia y asedio, tendría el valor suficiente para superar o igualar su escudo, que es 5. Así que utilizaría estas 2 cartas, la otra no me haría falta, y como igualo o supero su valor de escudo, me cargaría el monstruo, quitaríamos la ficha del tablero y además obtendría 3 puntos de fama. Además, en las cartas de los enemigos podemos encontrarnos recompensas, por ejemplo, estos orcos merodeadores, si los eliminamos nos van a dar un punto de reputación. Todos los puntos que ganemos por eliminar enemigos los anotaremos al final de nuestro turno. Si no tenemos en nuestra mano puntos suficientes de ataque a distancia o asedio para igualar o superar el valor de armadura del monstruo, pues simplemente no haríamos el ataque y no tendríamos que utilizar las cartas. Si no hemos derrotado al enemigo, pues vendrá la fase de bloqueo. El enemigo nos atacará, en este caso con 3 puntos de ataque cuerpo a cuerpo porque tiene el icono de puño. Nosotros utilizaremos cartas que nos den puntos de bloqueo. Si igualamos o superamos el valor del ataque, no nos aplicarán ningún daño, pero si no logramos superar o igualar, pues no utilizaremos carta porque no podremos bloquear el ataque. ¿Qué ocurre si no bloqueamos el ataque del enemigo? Pues que entramos en la fase de asignación de daño, y aquí viene el drama de la vida. Lo primero, siempre que nos ataquen, nos llevamos una herida. Esta herida va a nuestra mano. Después tendremos que restar el valor de ataque al valor de nuestro escudo. 3 menos 2, 1. Sigue quedando una herida que asignar. Nos llevamos una segunda carta herida. Volvemos a restar 1 que quedaba menos 2, 0, como cae por debajo de 0, ya estaría todo el daño asignado. Vamos a resolver ahora la asignación de daño, pero cuando tenemos unidades, porque las unidades pueden absorber parte del daño si no estaban heridas de antes. El primer daño se lo van a llevar nuestras unidades, así que tenemos aquí una unidad, recibe su daño y ahora restamos 3 menos 4, 0. Ya no hay más daño que asignar, así que ya estaría resuelto esta fase. Pero imaginemos que tenemos esta unidad. Resolvemos en la asignación de daño. El primer daño se lo lleva la unidad y ahora restamos 3 menos 2, 1. Queda todavía un daño que asignar. Como no tenemos más unidades, no lo tenemos que llevar nosotros. Nos llevamos la carta a nuestra mano y volvemos a restar 1 menos 2, 0. Ya estaría todo el daño asignado. Y finalmente vendría el ataque normal. Aquí ya utilizaremos cartas de nuestra mano que nos den pues, ataque normal o ataque de distancia o de asedio. Vamos con todo. Lo comparamos con su escudo, si igualamos o superamos, nos cargaremos el enemigo, recibimos la recompensa y quitaríamos la ficha del tablero. Si no, el enemigo se mantendría aquí para el siguiente turno.
tiene su miga el ataque, y esto es el esquema básico de combate, porque cada enemigo al que nos enfrentemos y los ataques y defensas que realicemos tienen sus aptitudes y peculiaridades. Por ejemplo, nosotros podemos hacer ataques de fuego, pero si el enemigo tiene como aptitud ser resistente al fuego, le haremos la mitad de daño. O puede que el enemigo nos ataque con hielo y nosotros, para defendernos, tengamos que hacerlo con bloqueos de fuego. En fin, en la parte de atrás del manual viene todo el glosario de aptitudes que nos podemos encontrar durante un combate. Vencer en los combates nos va a dar puntos de fama y podremos conquistar ciudades que nos darán beneficios cuando las visitemos. Cuando asaltemos ciudades, nos enfrentaremos a los enemigos indicados según el nivel de la ciudad. En este caso tendremos que sacar un enemigo blanco y un enemigo marrón. Colocaremos las fichas de enemigos sobre la carta de la ciudad a la que nos enfrentemos. Podemos enfrentarnos a los enemigos a los dos a la vez o por separado. Si nos enfrentamos a los dos a la vez, sumaremos sus valores de escudo, pero la fase de bloqueo y de asignación de daño se harán por separado. Además, los enemigos tienen el bonificador de la ciudad. En este caso, todos los enemigos se consideran brutales, es decir, que nos harán el doble de daño. Cada ciudad tiene su propio bonificador. Cuando derrotemos a uno de estos enemigos, aparte de recibir los puntos de fama correspondientes, pondremos uno de nuestros escudos. Como otros jugadores pueden intentar asaltar la ciudad, cada vez que derroten enemigos, irán poniendo sus escudos. Al final, quien tenga más escudos en la ciudad se considerará el líder de la ciudad. En caso de empate, el líder será el primero que haya derrotado a un monstruo. En nuestros encuentros con las ciudades, aparte de reclutar unidades con el icono indicado, podremos obtener la bonificación indicada. En este caso, en la ciudad roja, por 12 puntos de influencia, podemos comprar un artefacto. Además, si somos el líder de la ciudad, por cada escudo que tengamos obtendremos un punto de influencia. ¿Qué tal, hijos míos? ¿Estamos bien? ¿Seguís vivos? Bueno, el juego también permite el combate entre jugadores, pero no lo voy a explicar porque entonces ya petamos todos. Estas serían las cosas que podríamos hacer en nuestro turno, pero recordemos que tenemos otra opción que es descansar, que podemos hacer en vez de realizar un turno normal para quitarnos las heridas que vayamos obteniendo, porque las cartas de herida no sirven para otra cosa más que para molestar en nuestra mano y no podemos descartarlas libremente. También podemos tener las unidades heridas y eso no es bueno tampoco porque no podremos hacer nada con ellas. Al descansar podemos hacer un descanso estándar o una recuperación lenta. Con el descanso estándar descartaremos una carta cualquiera en nuestra mano para descartarnos todas las cartas de herida que queramos. Cuando solo tengamos cartas de herida en nuestra mano tendremos que hacer una recuperación lenta y descartaremos una de estas cartas de herida. Otra cosa distinta es curarnos. En monasterios podemos curarnos por puntos de influencia, o también podemos jugar cartas como esta de aquí que nos permiten curarnos. Esta nos dice, por ejemplo, curarnos 1, o si gastamos maná, podemos curarnos 2. Eso quiere decir que podríamos curarnos gastando el maná 2 cartas de nuestra mano, y estas cartas no van a nuestro descarte, irán al mazo de heridas. Para curar una unidad tenemos que tener tantos puntos de curación como el nivel de esa unidad, en este caso 2 puntos de curación. Así que la diferencia entre descansar y curar es que descansando las cartas vuelven a tu mano en algún momento porque van a nuestra pila de descartes y curarnos las cartas vuelven a su mazo. Tanto si hemos realizado acciones como si hemos descansado, finalizamos el turno. Nos descartamos de las fichas de maná que no hayamos utilizado. Reponemos la fuente si hemos utilizado algún dado para utilizarlo como maná. Las cartas que hayamos jugado en ese turno irán a descartes. Recibimos las recompensas, por ejemplo, por haber derrotado monstruos. Si la recompensa es recibir cartas de artefactos, robamos 2 cartas del mazo de artefactos, las miramos, nos quedamos con la que más nos guste, la llevamos al inicio de nuestro mazo de gesta y la otra la devolvemos al final del mazo de artefactos. Recibimos las recompensas por nuestro nivel de fama. Si hemos llegado a una fila que tiene este icono, revelamos la siguiente ficha de nivel, creando un nuevo espacio para más unidades y ahora tendremos diferentes valores de cartas y de escudo. En este caso tendremos un punto más de escudo. Si llegamos a una fila con estos iconos, obtendremos una carta de acciones avanzadas, la que queramos, del mercado, y elegiremos una de las fichas de habilidades. Revelamos 2 aleatorias, imaginemos que hemos sacado esta, y nos quedamos con una de ellas. La que nos quedemos se aplicará durante toda la partida y la otra la llevaremos a un mercado común al lado del tablero de día y noche. La otra opción que tenemos, en vez de coger 2 fichas de nuestra reserva, podemos coger una ficha que esté en la zona del mercado común y esta habilidad la ganaremos para nosotros. Y en vez de elegir una de las cartas, tenemos que coger obligatoriamente la que esté en la fila de abajo de acciones avanzadas. La carta de acciones avanzadas que ganemos irá
al comienzo de nuestro mazo de gesta. Si todavía tenemos cartas en mano, al final del turno podemos descartarnos las cartas que queramos, pero no podemos hacerlo con las cartas de herida. Y finalmente robamos cartas del mazo de gesta hasta tener un número de cartas en mano igual al valor de la ficha de nivel, en este caso 5. Como hemos visto antes, si nos quedamos sin cartas que robar, podemos declarar o no el final de ronda. Finalmente, si se ha declarado final de ronda cuando llegue de nuevo el turno de quien la declaró, preparamos la siguiente ronda dando la vuelta al tablero de día y de noche y restablecemos la fuente. Hacemos una nueva oferta de unidades. Sacamos cartas básicas como jugadores +2, como siempre, pero si en el mapa hemos revelado ya al menos una loseta central, vamos alternando una básica y una avanzada. Sacamos una carta de acción avanzada por cada monasterio no quemado que esté en el tablero y llevamos esa carta al mercado de unidades. Retiramos la última carta de acciones avanzadas y reponemos el mercado. Hacemos lo mismo con los hechizos. Recogemos las cartas de táctica de la ronda de los jugadores, las cambiamos por la de la nueva ronda, en este caso es ronda de noche, y las desplegamos. Los jugadores otra vez tendrán que elegir qué táctica quieren coger y modificaremos el orden de iniciativa. Finalmente los jugadores cogen todas sus cartas, tanto la de los descartes como de su mazo de gesta, las mezclan y reponen mano según el número de cartas que indique su nivel. Y reponemos las unidades agotadas. Así iremos jugando turnos y rondas hasta que se den las condiciones de fin de partida que indique el escenario o hasta que nos quedemos sin rondas de juego. En escenarios competitivos habrá que asignar puntos en base a los logros obtenidos para determinar quién es el ganador. Venga, aguantar un poquito más que ya acabamos. Vamos a ver cómo funciona el jugador virtual para partidas en cooperativo o en solitario. Elegimos un héroe que no vaya a ser usado en la partida. Cogemos solamente su carta de héroe, el mazo de gestas y la ficha de iniciativa. Además, recibimos los cristales que vienen indicados en la parte de abajo de su carta de héroe. En este caso, 2 cristales azules y uno rojo. Para la elección de cartas de táctica, el escenario nos indicará qué carta de táctica tiene que coger el jugador virtual, si la coge al azar, etc. Estas cartas solo las va a utilizar para determinar el orden de turno. Cuando sea el turno del jugador virtual, levantaremos las 3 primeras cartas de su mazo. Y nos fijamos en el color de la última de ellas. Si no es del color de uno de los 3 cristales que tiene, termina su turno. Si es del color de uno de los cristales que tiene, sacamos tantas cartas como cristales tenga. En este caso, 2 azules, pues sacamos 2 cartas más y ya independientemente del color de la última carta, su turno termina. Cuando tenga que robar cartas de su mazo y no queden, anuncia inmediatamente final de ronda. Al final de cada ronda, la carta que retiremos de acciones avanzadas la pondremos en su mazo. Y de la carta que retiremos de hechizo, le añadimos al jugador el cristal del color de esa carta. Si retiramos esta carta, que es maná de color blanco, le añadimos ese cristal a su reserva. Y ya está, queridos niños, creo que este es el tutorial más complicado al menos de estructurar y de sintetizar que hemos hecho en el canal. El juego tiene un montón de reglas y como podéis comprender, contar absolutamente todo en el vídeo es un locurón. Así que esperemos que por lo menos sirva para entender las mecánicas principales y sentaros a la mesa por primera vez y que os den ganas de llorar y abrazaros muy fuerte como nos pasó a nosotros. Antes de despedirnos, quiero dar las gracias a Jaime Palomo por dejarnos el juego una temporadita para hacer este troncho de tutorial. Y también queremos dar las gracias a esta gente simpática que aparece en pantalla porque les hemos utilizado para que nos testen este vídeo, que son gente que controla mucho el Mets Knight, y quería dejar este vídeo sin ningún tipo de error o cosa que no estuviera bien explicada. Así que 1.000.000 de gracias por revisar el vídeo. Y por supuestísimo dar las gracias a nuestros pichurri, los mecenas del 229, porque gracias a ellos todo esto es posible. Si quieres ser mecenas del 229 y ser oficialmente un pichurri, os dejamos un enlace por ahí arriba y en la descripción del vídeo. Tendréis descuentos en Cuarto de Juegos, contenido exclusivo y sorteos todos los meses. Nada más majos, muchas gracias por vernos. Adiós.